a ese versículo que acabo de citar, que se encuentra en la segunda carta de Juan. Tengo un estudio bíblico, más que predicación, es un estudio bíblico hoy, pero no sabía por dónde empezar y ahorita estaba con mis ojos cerrados pidiéndole al Espíritu Santo por dónde empiezo, y esta introducción me dio el versículo por donde el Señor quiere que comencemos. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, vamos a empezar leyendo el versículo 18. Ahorita leemos los del 15 al 17, pero quisiera, primera de Juan, es la primera carta, no el Evangelio, sino la carta de Juan, la primera, y vamos a leer a partir del versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, qué lindo, ¿no? Qué amor con que le habla el apóstol. Uy, Dios mío, qué amor con que les habla. Les dice, hijitos, ya es el último tiempo. Eso fue hace 2000 años. Si ellos creían que la venida del Señor estaba cerca, imagínense cuánto nosotros. ¿Me entiende? Ellos creían que la venida de Jesús estaba cerca, que estaban viviendo en los últimos tiempos. Imagínense nosotros, 2000 años después. La iglesia no ha entendido eso. La iglesia no ha entendido eso. Cuán cerca estamos. Que estamos en los últimos tiempos. Que estamos muy cerca de la venida del Señor. La iglesia no ha entendido eso. Dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, aquí el apóstol le está diciendo a la iglesia, a los creyentes, por eso los llama hijitos, a los hijos espirituales, a ese grupo hermoso de discípulos que Jesús había mandado, Mateo 28, 19 y 20, Jesús había mandado a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guardaran todas las cosas que Jesús le había enseñado a sus discípulos. Y a ese grupo de discípulos, a esa iglesia que ya está esparcida por varios países del Imperio Romano, o sea, ya está en el norte de África, en el Medio Oriente, en Asia, está en Europa. A esa iglesia es a la que el apóstol les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, advirtiéndoles que ya hay muchos anticristos. ¿Y qué es el anticristo? El que se opone a Cristo, el adversario, el que contradice las palabras de Cristo, las palabras de Dios, ¿verdad? Básicamente es un espíritu de error, es un espíritu de engaño, pero también en Apocalipsis lo vemos, en Apocalipsis 6 lo vemos como un espíritu de conquista. El espíritu del anticristo es un espíritu conquistador. Entonces, dentro de esa visión espiritual en la cual viene un mover muy fuerte sobre la tierra, dirigido por un espíritu que se opone a todo lo que es Dios y que viene a contradecir la palabra de Dios y que viene a levantarse contra Dios mismo. Dentro de ese mover tan impresionante espiritual, la iglesia debe comprender que eso hace parte de lo que Dios llama los últimos tiempos de la historia humana, los últimos tiempos del gobierno humano. Y que cuando se acabe esos últimos tiempos, viene el gobierno de Dios total. No que Dios no gobierne, Dios gobierna. Pero Dios delegó al hombre el gobierno sobre la tierra, gobierno que Satanás le robó cuando pecaron a Adán y Eva. Y ese ha sido nuestro conflicto. Pero Dios dice, ese conflicto entre el hombre y Satanás no va a durar mucho tiempo. Yo voy a venir a juzgar a Satanás y al hombre. Y yo voy a gobernar. Entonces, el último tiempo del gobierno del hombre
y del gobierno de Satanás en la tierra está ya, según la palabra de Dios. Y las señales que el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros son muy claras para comprender que su venida está pronta. Amén. Entonces hay una advertencia que nos lanza el Señor muy fuerte. Primero nos habla con ese amor de hijitos, para que nosotros recapacitemos sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos la gente impía, nosotros no somos la gente malvada, corrupta, nosotros no somos la gente que vive afanada, estresada, angustiada, porque tengo o porque no tengo, porque me falta o porque sueño y anhelo. Nosotros somos hijos de Dios y Él nos ha dado una autoridad y nosotros tenemos autoridad en esta tierra. No para nosotros ser grandes gobernantes y gente multimillonaria y poderosa, no. Autoridad espiritual. Para ordenarle a Satanás y a este espíritu del anticristo y a todo su ejército de demonios, ordenarles que abandonen los territorios donde nosotros estamos. Porque si este espíritu tiene el sueño y el anhelo de conquistar, nosotros no tenemos el sueño de conquistar, tenemos la orden del Señor de conquistar todo lugar que pisara la planta de nuestro pie, pero conquistarlo espiritualmente. Entonces, el mundo se despertó ayer con una maravillosa noticia, y es que uno de los hombres más malvados de los últimos tiempos, uno de los hombres más malos de esta generación, fue asesinado, cayó la justicia de Dios sobre él. Ayatollah Ali Khamenei, el sucesor de Ali Khomeini, que en 1978 se apoderaron de la nación de Irán y que por 47 años han oprimido a una nación de alrededor de 90 millones de personas, pero que han traído terror a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Han sembrado el terror y la maldad. Y en este hombre nosotros vemos este espíritu de anticristo, de conquista, que es lo que el mundo islámico hoy está esparciendo por Europa y ahora aquí en Norteamérica, de que nos vamos a multiplicar y vamos a tomar el control y vamos a traer Sharia law, dicen ellos. Entonces, este espíritu de conquista, de terror, de muerte, de destrucción, Dios ayer le dio un recordatorio más de que el que reina se llama Jesucristo y de que la oración de la iglesia cristiana sí está siendo escuchada. Yo le doy gracias a Dios. Yo estaba orando el sábado por la noche y he orado por mucho tiempo por esto específicamente. Y en las peticiones del grupo de intercesión he colocado estos países, ustedes lo saben. Irán, Venezuela, Cuba, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Le he pedido a Dios y me he unido a la oración de cientos y miles de creyentes en todo el mundo, que Dios haga justicia. Y ayer vimos la justicia de Dios. El primer ataque que lanzaron fue contra este señor. Y estoy mirando la estrategia y a mí me gusta no seguir los noticieros convencionales. Yo a quienes sigo, yo sigo gente de los gobiernos, por ejemplo el gobierno de Israel, gente del gobierno de Estados Unidos, y miro gente dentro del mundo cristiano y noticieros cristianos que sé que son buenas fuentes. Eso es lo que yo más miro. Y comencé a ver la estrategia, como engañaron completamente al régimen de Irán, haciéndoles creer que todavía el ataque no iba a venir. Y los atacaron por primera vez a luz del día, en pleno mes de Ramadán, cuando ellos están en su ayuno. Y entonces los
Pasó la noche porque ellos siempre están preparados que en la noche los van a atacar. Y pasó la noche y entonces dijeron, listos, no hubo ataque esta noche, volvamos a nuestros negocios. Y volvamos a nuestros negocios, oh sorpresa, les llegó la justicia de Dios. Se tarda, pero llega. Se tarda, pero llega. Y la justicia no la hizo Trump, la justicia la hizo Dios. Por los miles y cientos de miles de iraníes inocentes que murieron en los 47 años de este régimen. Trump es el presidente número 47 y puso fin a 47 años de este régimen. Tremendo, ¿no? Y la fecha que Dios escogió para esto es una celebración especial en ese mismo territorio donde hace alrededor de 3000 años otro enemigo del pueblo de Dios judío se levantó ahí a querer exterminar a todos los judíos. El mismo espíritu de anticristo. Y Dios puso fin. Y a esa celebración que se le llama el Purim, cuando eliminaron al malvado enemigo, en medio de esa celebración es cuando Dios decide poner en el corazón del gobierno de Israel y de Estados Unidos, venir y ponerle fin al gobierno de Irán, en el mismo territorio, en las mismas fechas, para que veamos el poder profético de la palabra de Dios, para que entendamos que Dios es Dios. O sea, yo lo que quiero es que usted comprenda en esta mañana, usted a quién viene a adorar. Yo lo que usted debe, lo que usted debe entender es el poder que usted tiene en ese libro llamado la Biblia. Y que si usted realmente lo cree, no solamente su vida va a ser transformada, su generación va a ser transformada. Su familia va a ser transformada. Y Dios tiene propósitos maravillosos con usted, iglesia. Maravillosos. Pero eso tiene un precio. Y eso tiene un precio. Entonces, volviendo aquí a la palabra, y hoy les voy a hablar un poco de un enemigo espiritual, que a veces lo escuchamos, pero no hemos entendido cómo funciona. Yo he entendido por los mensajes que el Señor me está dando que Dios quiere prepararnos en la guerra espiritual. Y si Dios nos quiere preparar en la guerra espiritual es porque Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Lo que Dios quiere es mostrarnos el mundo espiritual como para atraernos más a Él y sacarnos más el amor del mundo. Porque estamos muy enamorados de Canadá, estamos muy enamorados de las cosas de la tierra, estamos muy enamorados de la vida que tenemos, de las cosas, de los sueños, de las metas que nos hemos puesto. Y Dios quiere desenamorarnos de eso y enamorarnos de su llamado, de su propósito. Dios quiere enamorarnos de la Biblia para que entendamos que nuestra oración, yo creo que mi oración Dios la escuchó. Yo creo eso, que yo tengo una entrada especial delante del Padre como su hijo y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, mira lo que están haciendo allá en Irán, este régimen malvado. No solamente han jurado destruir a tu pueblo de Israel, que es tu pueblo judío de hoy es el mismo pueblo que nació de Abraham, que no le van a meter a ustedes dudas. Es el mismo pueblo. ¿Ok? Un día hacemos un estudio bíblico de dónde ellos vienen. Pero esa fue mi oración. Y le dije, y ellos dicen que Alá, y Alá, y Alá. ¿Cuál Alá? Un Dios inventado. El Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel, al que ellos maldicen. Y le pedí al Señor eso. Y le decía, no solamente te pido la justicia sobre Jameneí, Señor, sino sobre todos sus generales y sus malvados, Dios. Porque en cabeza de ellos ha estado el derramamiento de sangre de miles de personas, cientos de miles. Y asimismo ha venido pasando. Veía ayer en las noticias, confirman que alrededor de 40 de sus top líderes ya han sido eliminados. Y no va a parar Estados Unidos e Israel hasta que no desmantelen completamente esa maquinaria de terror y el pueblo iraní pueda levantarse y tomar el poder. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque mientras la izquierda, porque leí el Twitter de Kamala Harris condenando las acciones de Trump,
leí el Twitter del secretario general de las Naciones Unidas, que es una desgracia de hombre, condenando el ataque de Estados Unidos. Mientras la gente más perversa está condenando eso, la gente del país, Irán, al igual que Venezuela, en las calles, santando, danzando, celebrando y dándole gracias a Dios por ese hombre llamado Trump. Pero él apoyó a Estados Unidos en los ataques. Él apoyó. Se volteó porque pues había dado una declaración, pero se volteó y apoyó a Trump en los ataques. Por estrategia. Por estrategia. Muchos de los países árabes no quisieron, hoy no quisiera hablar de política, pero muchos de los países árabes públicamente decían que no se metían por miedo a la retaliación. Pero por debajo de la mesa le decían dele, acábelos porque nos tiene a todos aquí. Entonces, y el mundo va a experimentar un tiempo de tranquilidad y cosas buenas van a venir. Por eso, obviamente va a venir, ustedes no entienden lo que la maquinaria de Irán es. Hace alrededor de 4 años en México, en los estados de Chihuahua, ahí en la frontera, también en Tijuana, atraparon a unos hombres así morenos, con bigotes y todo, que parecían así bien mexicanos, y los atraparon con armas y todo eso. ¿Y usted qué? Y usted, no entendían, y no entendían el español, y empiezan a hablar, en árabe hablaban. Cogieron cientos de personas presos de Hezbollah que estaban en México, trayendo la tecnología para enseñarles a fabricar misiles. En México, Hezbollah. En todas las redes de narcotráfico, de trata de personas, desde el norte de Israel, Líbano, por Venezuela, Panamá, hasta México y aún dentro de Estados Unidos y Canadá. Es una red impresionante que Trump ha venido desmantelando. Entonces, y le damos gracias a Dios porque la respuesta a muchas cosas que le hemos pedido a Dios, que haga justicia, que haga justicia. Por eso yo les sigo animando a ustedes en Cuba que sigan orando, que Dios va a hacer justicia y Dios va a derrocar ese gobierno. Dios lo va a hacer, pero el pueblo tiene que creer. Entonces, volviendo a la palabra de Dios, el versículo 15 nos dice, no améis al mundo. Hermanos, yo les pido que estos sean versículos que estén en nuestra oración. Señor, quítame todo amor por el mundo, por las cosas del mundo, por los placeres, por los deseos de mis ojos. Señor, dame amor por ti, dame amor por tu palabra, Señor. Dame alegría, contentamiento, así no tenga cosas materiales, pero dame alegría de que soy tu hijo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entiéndalo, hermanos. Entiendan estas palabras. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, vanidad, codicia, lujuria, malos deseos, todo eso no viene de Dios, sino viene del mundo. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ese es el versículo que quiero que se aplique sobre mi vida, que yo he venido a esta tierra a hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, la voluntad de Dios, y que eso me va a hacer a mí permanecer para siempre. Amén. Sé que a veces luchamos con el lugar donde vivimos. Nosotros, algunos nos movimos de ciudades más bonitas que la que hoy estamos y vemos la ciudad así feíta y todo, y ay, qué ciudad tan horrible, y que yo quisiera ir allá y que yo quisiera no sé qué. Hermanos, no se trata de eso, se trata del propósito de Dios. Usted puede estar viviendo en Hawái y ser miserable en medio de una mansión, de lujos, de playas, de deleites, y puede ser miserable. Si Hawái no es la voluntad de Dios para usted, usted va a ser miserable en medio de un paraíso terrenal.
puede manejar el último carro, puede tener lo último de diseño en su casa, puede vestirse lo mejor de la ropa y ser miserable si no está viviendo la voluntad de Dios. Y esa es la batalla del cristiano. Y hoy quiero hablarles de un espíritu que la gente no ha logrado conocer, que no ha logrado identificar con claridad, que nosotros en la guerra espiritual lo atamos esos espíritus y los enviamos al abismo. Pero la gente no logra comprender. Muchas veces la gente toma la Biblia como algo de rutina, como que es que me toca leer la Biblia y pasan por los libros y no entienden nada. Y no se meten a estudiar la palabra de Dios, no se meten con Dios a que el Señor les muestre las cosas de la Biblia. Y esas son las vidas que no crecen espiritualmente, esas son las vidas que no dan frutos. Esas son las vidas que muchas veces pasa un vientico del enemigo y arrasa y quedan peladas las iglesias y toda esa es la gente que queda en el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece en la iglesia. El que hace la voluntad de Dios permanece en el propósito. El que hace la voluntad de Dios es sembrado en un ministerio. Cuando usted le sirve a Dios, ya usted no cuestiona si hace o no hace algo. Ya sabe que lo tiene que hacer porque ya tiene un compromiso con Dios. Ahí es donde su cristianismo tiene que realmente ponerse a prueba. Si usted realmente no se ha comprometido con Dios, a usted le da una cosa igual como la otra. Usted puede negociar venir el domingo o no venir. Da igual. Porque usted no tiene un compromiso con Dios. Porque usted no tiene algo para Dios. Entonces, son principios que establecen una identidad en nosotros. ¿Qué clase de cristianos vamos a ser? ¿Qué clase de hijo de Dios yo voy a ser? Si logro identificar que el mundo es algo que todavía me apetece. Si no sueño con las cosas de Dios, pero sí sueño mucho con las materiales. Ahí hay un problema gigante. Gigante. Y hay un enemigo espiritual que hace mucho daño al pueblo de Dios. Su origen lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 36. Génesis capítulo 36. Versículos 15 y 16. Vamos a encontrar el origen, de dónde viene. Dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? ¿Sí estoy leyendo bien? No. Estos son los jefes de los Génesis 36. ¿Dónde estoy? Oh, ya, es que estaba un capítulo adelante. Génesis 36, versículos 15 y 16. Dice, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Póngale ahí la rayita de Esaú para que entienda de quién estamos hablando. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes de Temás, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Entonces les voy a hablar de el nieto de Esaú, llamado como Amalek. De él vamos a hablar hoy, de los amalecitas, espíritus de Amalek. Entonces comenzamos viendo primero que su abuelo, ¿qué hombre era? Esaú. Entonces miremos el origen de este hombre llamado Amalek. Su abuelo fue un hombre que nació con un propósito grande en Dios. Esaú era el que tenía la promesa de Abraham y de Isaac. O sea, el pueblo que hoy nosotros vemos como Israel ha debido ser el pueblo de Esaú.
porque legalmente sobre él estaba esa herencia espiritual. ¿Qué clase de hombre fue Esaú? Un hombre desobediente. Fue un hombre imprudente, insensato, descuidado con las cosas de Dios. Muy comprometido con sus cosas, porque la Biblia lo describe como un cazador, como un hombre muy pegado a su papá. De hecho, el hijo preferido de su papá, lo cual es maravilloso, porque siempre la herencia espiritual iba padre a hijo, padre a hijo. Entonces el hombre tiene una relación muy buena con su papá. Sin embargo, es un hombre que lo de Dios para él es ¿qué? Insignificante. Y ahí es donde yo comienzo a identificar el origen de la gente que ama el mundo y que no va a terminar bien en Dios si no le pone remedio a eso. Lo de Dios es insignificante. ¿No ven la importancia de vincularse a un grupo de oración? Les es totalmente indiferente que su iglesia donde se congrega tiene un grupo semanal de oración únicamente de 1 hora, en la cual se une al cuerpo de Cristo, se conecta para hacer una de las funciones que la iglesia tiene delante de Dios, que es interceder. Porque la iglesia de Cristo debe interceder. Y su iglesia tiene esta base bíblica, pero la menosprecia. No le interesa. Se ocupa en otras cosas o de pronto ni siquiera se ocupa, pero no le son importantes. No me conecto, no es tan importante que oren otros. Para mí hay algo más importante. Ese era Esaú. Ese era Esaú. Entonces comienza uno a identificar que hay cosas espiritualmente que están fallando en el cristiano, que tiene características de personas que tuvieron una promesa de Dios, pero la menospreciaron, no la cuidaron, no la trabajaron. Y lo de Dios es removible. Lo de Dios no es incondicional. Hay una canción que cantan aún la gente que ni siquiera es cristiana y les encanta. Es una canción cristiana de un cantante muy conocido que dice: amor sin condición, amor sin condición. Entonces todo es Dios me ama, yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir en el mundo, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, pero Dios me ama porque Dios me tiene que amar sin ninguna condición. Es un error bíblico, doctrinal. Acabamos de leer que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted coge y invierte esas palabras, o sea que el que no hace la voluntad de Dios, no permanece. Es sentido común. Entonces comenzamos nosotros a identificar que hay un problema en el corazón, que la persona tiene características de personajes que terminaron mal. Porque Esaú empezó bien, pero terminó mal. Y sus descendientes, por orden de Dios, tenían que ser desaparecidos. Esaú le dio origen al pueblo de Edom. Edom significa rubio o rojo, que era la burla que hacían de él porque decían que era como medio rubio, medio rojizo. Y es el pueblo de Edom, que fue gran enemigo de Israel toda la historia y que fue completamente destruido. Finalmente, no quedó nada de esa descendencia. Y ustedes ven en la Biblia que cuando Dios se enemista con una persona, se enemista con su descendencia hasta que los destruye completamente a todos. Ven el ejemplo del rey Acab, ven el ejemplo de Jeroboam, en donde Dios prometió desaparecer completamente. Ven el ejemplo de Saúl, en donde Dios dice: la familia, los descendientes de él, no quiero que quede ni uno sobre la tierra. Quiero desaparecer el nombre de esta persona para siempre. Nuestro Dios es celoso. Y Dios tiene esas características en las cuales yo debo ser cuidadoso. Entonces, el origen de este Amalek, ya vemos que es un origen mal, ¿verdad? Obviamente,
se constituiría más adelante en un gran enemigo del pueblo de Dios. Entonces vamos a ver que Amalek no temía a Dios. Se habían hecho sus propios ídolos y se habían vuelto enemigos del pueblo de Dios. En Deuteronomio, capítulo 25, Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek. Dios le está hablando a Moisés y Moisés le está dejando estos mandamientos al pueblo, a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. ¿Por dónde atacó este espíritu? Por la espalda, por atrás. Dijo, te desbarató la retaguardia de todos los débiles. ¿A quiénes ataca Amalek? A los débiles que iban detrás de ti. ¿A quién ataca Amalek? A los que van atrasito, a los que van colgados. ¿Sí? Este es un espíritu que no se concentra en los líderes. No. Para los líderes hay otro tipo de espíritus que atacan a los líderes. Pero este es un espíritu que se caracteriza por buscar a la gente ¿qué? Débil. ¿Cuál es un débil en la iglesia? Descríbame un débil en la iglesia. ¿El que primero llega al culto? No. ¿El débil a qué hora llega al culto? Tarde. Pueda que un domingo lo veamos, pueda que el otro domingo no lo veamos. ¿Sí? Eso es un débil espiritual. ¿Qué tanto ora el débil? No mucho, por eso está débil. Y estamos hablando espiritualmente. ¿Qué otras características tiene el débil? No lee la palabra mucho, o si la lee, no aplica cosas o la cuestiona. Hay gente que lee la Biblia, pero no hace las cosas que están en la Biblia. Lo cual significa que su lectura no sirve para nada. Porque si yo leo la Biblia, es para aplicar lo que está en la Biblia. Y no para aplicársela a mi esposo, o a mi esposa, o a otra persona. Sino es para aplicarla en mi propia vida, para vivir por estos principios. Vi un video muy gracioso en New York. Ustedes saben que en New York es como una Babilonia espiritual. Muchos teólogos han dicho que cuando se habla de la gran ramera, la caída de la gran ramera, Dios está haciendo referencia a la caída de New York, que es como la capital con la cual todos han fornicado. Y New York es como eso, espiritualmente es una ciudad horrible. Yo no sé cuántos han estado aquí en New York. ¿Cuántos? Lili has estado, ustedes han estado, Moni ha estado. ¿Ustedes no han estado? Mi esposa y yo estuvimos en New York. Qué ciudad tan horrible. Horrible, espiritualmente es fea. O sea, espiritualmente cuando uno pone los pies en New York, uno siente como que le tuvieran rabia a uno. Pero no es un sentimiento de racismo por ser hispanos o algo, sino es algo que espiritualmente se siente la agresividad contra el cristiano. Entonces, en New York, que es el origen de muchísimas sectas, ha crecido mucho una secta ahorita, hace unos años, llamada la secta de los hebreos negros israelitas. No sé si lo estoy traduciendo bien. Black Hebrew Israelites. Los israelitas negros hebreos o israelitas hebreos negros. Creo que será mejor como así, israelitas negros hebreos. ¿Sí? Black Hebrew Israelites. Pero son israelitas. Israelitas hebreos negros, diría yo, que es la más. Bueno. Y entonces son un poco negros así con cadenas y raperos. Y dicen, oh, nosotros somos los verdaderos judíos y somos los verdaderos judíos. Y muerte a los blancos y muerte a los judíos y muerte a... Ay. Y se inventaron su propia versión del hebreo y un desastre. Y va un negrito eso así, todo así, con una pinta de rapero, con las cadenas así, los pantalones por las rodillas así, caídos y así. Y se le va detrás a un judío ortodoxo. Ustedes saben que los judíos ortodoxos andan con un talit,
andan aquí con la kepa y andan así. Y entonces se le va atrás y le dice, ¡oh! Nosotros somos los verdaderos judíos. Y entonces el ortodoxo se voltea a mirarlo así y le dice, ustedes son los verdaderos judíos. ¿Dónde está su talit? Vaya y lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice. Y el negrito se queda. Porque no es decir que somos algo, es serlo. Es serlo. Entonces, el débil se caracteriza porque dice muchas cosas, pero no las hace. No tiene una identidad. Y el débil es la presa favorita de este tipo de espíritus. A Amalek y Madián les encantan los débiles en las iglesias. Les encanta. ¿Qué hacemos los pastores cuando en nuestras iglesias identificamos un ataque espiritual de estos? Atamos los espíritus de Amalek, atamos los espíritus de Madián, los enviamos al abismo, le pedimos a Dios liberación de estas fuerzas espirituales contra los débiles. Sin embargo, a pesar de que nosotros ataquemos, no significa que la persona débil vaya a quedar completamente ya libre de estos ataques, no. La persona débil debe comprender que su estado de debilidad no es bueno, que debe fortalecerse espiritualmente, que debe meterse más con Dios, no debe ser de los que está siempre rezagado atrás, debe caracterizarse por ser de los que están siempre en las primeras líneas de la batalla. Amén. Es lo que nosotros queremos ser recordados como los valientes dentro de la iglesia, ser recordados como los que trabajamos más fuerte para Dios. Amén. Que hacemos las cosas de corazón para el Señor. Entonces aquí vemos que la palabra del Señor nos indica que ellos le cayeron por detrás cuando estaban cansados y trabajados. El débil se caracteriza por eso, porque trabaja mucho para el mundo, porque se esfuerza mucho en las cosas seculares, pero se esfuerza poco en lo de Dios. Por eso para lo de Dios está siempre, ¿qué? Cansado. Está siempre cansado, está siempre trabajado, está siempre débil. Y para eso hay una solución, porque la idea mía no es aquí proyectar una enseñanza ofensiva, no. La idea mía es alertar y traerles soluciones bíblicas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:28, dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré, ¿qué? Descansar. Entonces yo siento que, claro, el trabajo de las cosas, de la vida y todo eso me afana, me ocupa, me cansa. ¿Qué debo hacer para no quedarme cansado y débil? Debo ir al Rey a descansar. Debo ir a Jesús. ¿Cada cuánto, pastor? Cada vez que pueda. En el día, cada vez que pueda. Usted puede ir a Jesús al baño en un momento. Si trabaja en una empresa, yo hacía eso. Yo me iba al baño. Y yo me acuerdo que al lado del toilet había una sillita y yo me sentaba en esa silla así. Y cerraba los ojos así molido, me dolía la espalda y todo eso, y así molido. Y decía, Señor, te necesito, levántame, Señor, ayúdame. Una oración de 2-3 minutos. Pero me fortalecía en mi Dios. Y lo buscaba. Y en esos trabajos físicos pesados, ayunaba. Ayunaba. Sí, yo le ofrecía ayunos al Señor en medio de que me tocaba un desgaste físico muy fuerte. Porque entendí siempre el peligro de quedarme rezagado. Entendí siempre el peligro de quedarme atrás. ¿Por qué? Porque como les comencé hablando hoy en el servicio, yo vi en la iglesia donde yo nací, yo vi la gente ser atacada por espíritus y no sobrevivir. Yo vi la caída de líderes, de pastores. Yo vi eso y yo dije, Dios, yo no quiero caer. O sea, para mí el cristianismo es una cuestión de vida o muerte, hermanos. Yo no sé cuántos tienen ese entendimiento en las cosas de Dios. Yo sé que no muchos, pero para mí el cristianismo es vida o muerte. Para mí el cristianismo es salvación o perdición, condenación eterna. Así yo comprendo el cristianismo y es lo que yo veo que la palabra de Dios me enseña. La Biblia no me enseña de un término medio en Dios. Me dice, está caliente o está frío. Porque si está tibio, Dios lo va a vomitar. Entonces yo relaciono el débil con un tibio.
que no está tan frío, que no logra calentarse en Dios y está así, y está entre una batalla espiritual por estos espíritus, pero también está en un conflicto con su Dios, porque Dios dice, no logro digerir qué es esta persona, le está haciendo daño al cuerpo. Cuando da la ilustración en Apocalipsis, capítulo 3, en la iglesia de la Odisea, que dice, por cuanto no eres, leámoslo para que podamos entender el principio, hermanos, y el peligro que hay. Hay un peligro. Diga conmigo peligro. Dígale a la persona de al lado, hay un peligro. Y por eso yo quise que los niños hoy se quedaran aquí, porque yo veo que si los niños bajan todos los domingos a la escuela dominical, hay un peligro también. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, esto significa que es Cristo el que está hablando, que habla la verdad, amén, y la habla con amor y con fidelidad a Dios. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras. O sea, Dios sabe lo que nosotros somos y hacemos y pensamos. Amén. Él conoce todo. Y dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando Dios habla de vomitar, significa que ¿dónde está? ¿Afuera o adentro del cuerpo? Está dentro del cuerpo. Pero no está generando un beneficio al cuerpo. Al contrario, está intoxicando el cuerpo, le está haciendo un daño al cuerpo. No logra procesarse dentro del cuerpo, no logra integrarse. Y es ahí el peligro. Nosotros tenemos las puertas abiertas para toda la gente que quiera venir a visitarnos. Y nos encantan las visitas. Hoy no tenemos ninguna visita nueva. Hoy no tenemos ninguna persona nueva, hoy todos son hermanos de la congregación. Pero me encanta cuando viene gente nueva, porque tengo la oportunidad de predicarle el evangelio. Tengo la oportunidad de hacerle la invitación a conocer a Dios, a escuchar la sana doctrina, a escuchar la Biblia, porque en mucha iglesia no se está predicando bien. Entonces me alegra cuando viene la gente nueva. Y comienza uno a tener la visita, que viene una vez al mes, que viene cada 2 meses, que viene cada 2 semanas, que viene esporádicamente, y uno dice, es una visita. ¿Hace parte del cuerpo? No, está de visita. Pero cuando la persona ya se hace parte del cuerpo, se hace ya un creyente en esta congregación, y yo espiritualmente extiendo el manto que Dios me dio como pastor, como siervo de Dios, un manto que es profético y apostólico, ¿sí? Un manto que tiene una cobertura espiritual para esa persona y para su casa y para todo lo que esa persona tiene. Eso es lo que pasa cuando uno se hace miembro en una iglesia. Está bajo el manto espiritual que Dios le dio a ese hombre. Una sombra, dice Ezequiel, que es como un árbol. Ezequiel lo describe como un árbol muy frondoso, que da sombra y vienen muchas aves y anidan. Jesús también usó esa parábola. Eso es lo que pasa con el miembro. Ya no es visitante, ahora es miembro. Y comienza a congregarse y comienza a recibir los nutrientes que hay en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Y la persona debe comenzar ¿a qué? A crecer. Para que la persona crezca, tiene que pasarle lo mismo que una planta. Por eso Jesús usó mucho las plantas como ejemplos. La planta, para poder crecer hacia lo alto, hacia arriba, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que crecer hacia abajo. Tiene que echar raíces. Y cuando está profunda la raíz, bien extendida, se alimenta, y todo ese alimento que recibe del subsuelo lo hace crecer y crecer y crecer. Y cuando está ya en un buen punto, empieza a extender ramas, y son ramas fuertes, llenas de hojas y llenas de fruto. Y eso es lo que Dios quiere que usted sea. Dígame.
Dios quiere que usted sea eso. Dios no quiere que usted se comporte como un visitante. Cuando usted tiene un trabajo en una empresa, un trabajo sea part-time o full-time, usted tiene que reportar en esa empresa si usted falla. Porque ¿qué pasa si usted se enferma pero no lo reporta? Usted se mete en problemas. Usted va al otro día y dicen, ¿qué pasó con usted que no vino? Oh, que estaba enfermo. ¿Y dónde está la excusa? Muéstreme que me está diciendo la verdad. Y usted demuestra y dice, ok, a la próxima vez tiene que avisar. Es cierto, son principios básicos. ¿Por qué? Porque usted tiene una responsabilidad con esa empresa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si su costumbre es no ir a trabajar y no llamar, no avisar porque usted no fue? ¿Qué va a pasar con su trabajo? ¿Cuánto tiempo le va a durar? ¿Cuánto te dura la gente así, Lili? ¿Cuántas le pasas? Digamos que la esperaste en la casa, la esperaste en una casa y no apareció. No, yo creo que no. No te llegó a la casa. ¿Cuál es tu respuesta? Pues así nunca me ha pasado. No te ha pasado. Bueno. Gracias a Dios, pero creo que no le daría otra oportunidad, porque es algo importante. Pero digamos que no te llegó, no te llamó, no nada, te tocó hacer la casa, pero tú llamas y la persona sí estaba enferma. Pues uno siente como su tristeza y uno dice, bueno, está bien, pero uno le dice, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no al menos mande un mensaje? No se le quita mandarme un mensaje. No está tan enfermo como para decir no pudo escribir un mensaje. Es que me ha pasado cuando me avisan temprano, entonces logro solucionarlo, pero avisan. Pero avisan. ¿Por qué? Porque la persona quiere trabajar. Es responsable y quiere trabajar. Pero uno como empleador, uno dice, este no me aparece y no me llama. No, yo no vuelvo a darle. Yo no vuelvo a darle. No le vuelvo a dar trabajo. ¿Por qué? No porque yo tenga algo en contra de la persona. Porque me afecta mi funcionamiento como compañía. Entonces, uno en la iglesia hace separación entre el visitante y el miembro. El que es miembro del cuerpo de Cristo, que ya está integrado a esta congregación. Y al visitante yo no le pido cuentas de nada, de absolutamente nada, porque entiendo que está visitando, que está explorando, que algunas veces son personas que vienen ya de otras iglesias. Entonces, yo entiendo que es muy difícil encontrar una iglesia, y más cuando uno ha crecido en una iglesia de cierta forma y uno llega y dice, ay, uno comienza a mirar, ¿será que ese pastor me va a sacar la plata? Uy, ¿será que si predican la palabra sana? ¿Será que, y está así asustado y recordando las advertencias que le hacía el pastor, que no se meta en cualquier lugar, que cuidado, que eso allá en Canadá es mejor dicho, y la persona está así. Entonces yo entiendo las batallas que tiene la persona y trato de ayudar para que la persona comprenda de parte de Dios si es la voluntad de Dios congregarse aquí o no. Y si la persona no logra congregarse acá, no hay problema. No hay ningún problema. El día que necesite ayuda igual se la voy a dar. Porque soy un siervo de Dios. No trabajo para la iglesia, ¿me entienden? Trabajo para Dios. Y como siervo de Dios uno debe ayudar al que lo necesite. Sea o no sea de la iglesia, perdónenme. Sea o no sea de la iglesia, uno tiene que ayudar. Tiene que servir porque está sirviendo a Dios. Amén. Y lo hace uno feliz y gratuitamente. Aclarado, ¿verdad? Pero ya cuando la persona es miembro y cuando la persona ya uno tiene una responsabilidad de parte de Dios con esa persona. Yo necesito que usted lea esas cosas. Eso se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la palabra de Dios me está llamando ¿a qué? A obedecer a mis pastores y a sujetarme. ¿Qué significa sujetarme? ¿Obedecer ciegamente a lo que me diga el pastor? No. La palabra me está enseñando este principio de responsabilidad que les acabo de ilustrar con el ejemplo de la empresa.
Tengo un pastor, una pastora, que dan cuentas a Dios por mi alma, por mi crecimiento espiritual, por mi salvación, ellos dan cuentas. ¿Se entiende eso o no se entiende? Claro que se entiende. Vuelvo al ejemplo de Lili. Lili sí o sí tiene que cumplirle al cliente que le dijo límpieme la casa. Sí o sí. Con empleados o sin empleadas. Si ella no le cumple, ella pierde ese contrato. Y ella no quiere perder ese contrato, al contrario quiere ganar más. Entonces a ella le toca sí o sí. ¿En dónde necesita Lili sabiduría? En la gente que se rodea. En la gente que la va a apoyar en ese trabajo. ¿Verdad? Entonces, asimismo en la iglesia, la palabra de Dios me está diciendo, si usted quiere que la iglesia crezca, si usted quiere que la iglesia sea efectiva delante de Dios, usted necesita enseñar estos principios. Que usted no puede ser un débil espiritual, un irresponsable espiritualmente hablando, un desatendido espiritualmente hablando, un Esaú, un Amalek, que le da lo mismo una cosa como la otra. Imagínese que su pastor es como el jefe en su empresa. Imagínese que usted no quiere perder el trabajo. Asimismo, haga la comparación con su iglesia. Yo no quiero perder lo que Dios tiene para mí en esta iglesia. Entonces, ¿a quién honro notificando, por lo menos si yo vengo o no vengo? Al pastor. Se me quita mucho un mensaje de decir, pastor, perdónme, no puedo venir el viernes. ¿Se me quita? Un mensaje. ¿Se quita o no se quita? Perdón, pastor, no puedo venir el viernes. Ah, bueno, hermano, Dios te bendiga. Todo bien, yo le diré. Porque me preocupa ¿qué? No me preocupa que usted llene la silla. Ustedes se han dado cuenta, los que ya me conocen por años, que mi afán no es llenar la silla. Mi afán es su crecimiento espiritual, las cuentas que le voy a dar a Dios por su alma, porque usted esté conociendo a Dios, porque usted se esté nutriendo de la palabra de Dios y esté produciendo frutos para el reino de los cielos, como la palabra del Señor nos llama a hacer. Entonces, una forma de yo identificar que soy vulnerable a este tipo de ataques y que atacan realmente mi fe y que no logro tener crecimiento y que este bendito espíritu de Amalek me está fregando, es la relación que yo tengo con mis pastores. Si los respeto o los irrespeto. ¿Cómo irrespeta usted al pastor? De diferentes maneras. Cuando usted es miembro de esta iglesia y usted no viene a los servicios y usted ni siquiera escribe un mensaje, yo me ofendo, yo me pongo triste. Y digo, esta persona ni siquiera le interesa. Ni siquiera le interesa. Y eso me dice a mí en mi corazón que usted es una persona en la cual yo no puedo delegar una confianza. Que yo no puedo trabajar con usted. Yo no lo voy a sacar de la iglesia. No, para nada. Pero no puedo delegarle a usted autoridad. No puedo decirle a usted, quiero que me apoyes en esto o en esto otro. ¿Por qué? Porque usted no me respeta. Porque usted no honra quién es su pastor. Me ve como otra persona más. Y eso es un gran error. Entonces, parte del crecimiento espiritual está en comprender que sobre nuestros pastores, como lo enseñaba el viernes, hay una unción, hay una presencia de Dios que va a beneficiar mi vida, pero yo tengo que respetar, honrar, agradecer eso. Hebreos 13:7 me va a decir también esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces usted se ha dado cuenta cuál es el trabajo de su pastor en esta ciudad, no en esta iglesia, en esta ciudad, cuál es el trabajo de su pastor. Dígame cuál es el trabajo de su pastor en esta ciudad. Yo estoy comprometido con la predicación de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y participo en cuanto ministerio ha abierto sus puertas. ¿Me beneficio yo de lo que hago en los programas de rehabilitación? ¿Yo me beneficio? No.
¿Recibo alguna compensación económica? Cero. Pero eso me trae a mi vida crecimiento espiritual. Eso me trae a mi satisfacción delante de Dios porque estoy siendo obediente a lo que el Señor me llamó a hacer. Y me siento útil. Y eso me hace crecer y crecer. Si me comparara con otros pastores que están sentados cómodos en sus congregaciones, ¿me sentiría yo entre los pastores que estamos adelante en el frente de batalla o los que están atrás quedados? Al frente, en la batalla, hablándole al drogadicto, hablándole al de la cárcel. El pastor que está cómodo en su congregación, viendo siempre los mismos hermanos, así todos tranquilos y todo, puede quedarse como esos rezagados a los cuales Amalek les cae y los deja siempre débiles y fregados, porque es el problema de este espíritu de Amalek, que el que está débil, el que está rezagado, lo coge y le pega a su muenda para que no se levante. Y a algunos les pega tan duro que no se logran volver a levantar. Y así se acaban muchos ministerios. O sea, les estoy hablando de un fenómeno que no solamente afecta a la oveja, sino también al pastor. Que el pastor se queda débil, que el pastor se queda rezagado. Hay un llamado de Dios en esta ciudad. ¿Qué hay que hacer? Levántese. Confronte a la iglesia. Yo espero que este miércoles todos los miembros de esta iglesia estén conectados orando. Todos, sin excepción. Y el próximo miércoles también. Y el siguiente también. Pastor, no puedo porque estudio. Ah, bueno, hermano, tiene una excusa para no estar ahí. No puedo porque trabajo. Claro, tiene una excusa. Pero si usted tiene el tiempo, usted tiene que estar ahí. Tiene. No porque el pastor lo esté ordenando, porque es un compromiso suyo con Dios en la congregación donde usted tiene que trabajar y producir un fruto. Si usted trabaja en su empresa y usted gana dinero y usted no diezma, usted está robando a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante. Está robando a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Está débil en su parte económica porque no le ha consagrado su economía a Dios. El pastor no necesita su diezmo. El pastor Dios lo ha prosperado. Yo no necesito su dinero. Pero usted ofende a Dios con eso y está débil en sus finanzas. Y eso le abre la puerta a espíritus que vienen y lo siguen saqueando. ¿Por qué? Porque se queda usted débil en eso, se queda rezagado en eso. La palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre. La palabra dice que debemos honrar a Jehová con los frutos de nuestros bienes, con las primicias de todo lo que nosotros trabajamos para Dios. La palabra del Señor nos llama una y otra vez a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces es un principio bíblico. Yo no lo cumplo, estoy robando a Dios y espiritualmente le estoy abriendo puertas al enemigo para que en ese aspecto me friegue la vida. Me friega la vida. Entonces es mi trabajo como pastor enseñarle principios bíblicos. No lo que yo creo, no lo que a mí me parece, no lo que esta iglesia enseña, lo que la Biblia enseña para que usted sea fuerte espiritualmente y usted pueda crecer en Dios. Dígame amén. Que usted crezca en Dios con estos principios. Necesito avanzar para poder terminar el servicio. En Deuteronomio 25 ya lo leímos. Versículo 17 al 18 nos dice que Amalek no temía a Dios. ¿Qué logro yo identificar con ese principio en mi vida? Hermanos, muchas veces nos conducimos sin temor de Dios. Sí, muchas veces nos conducimos sin temor de Dios. Tomamos decisiones que van a afectar nuestra salud espiritual, pero no nos importa. Porque pensamos que lo material, que lo económico, que mi satisfacción es más importante que mi propósito en Dios. Yo no estoy en Moncton porque ame esta ciudad y me encanta esta ciudad. Esta ciudad no me gusta. Pero siento un amor especial por esta ciudad.
Y por eso trabajo acá en esta ciudad y no me voy a mover hasta que Dios no me hable y me diga, hijo, se movió la nube, hay que levantar el tabernáculo e ir a otro lugar. No puedo irme hasta que Dios no hable. Tengo que quedarme aquí fiel para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Me guste la ciudad o no me guste. Ahí es cuando usted tiene que decir amén. Porque el cristiano no se mueve caprichosamente. El cristiano no se mueve por los deseos de sus ojos. Ese es el espíritu del mundo. Y el que tiene el amor por el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces se fue a una ciudad más linda. Yo estaba en ciudades muy bonitas. Vea, ciudad linda, West Palm Beach. En la Florida. Linda esa ciudad. Hermosa esa ciudad. Allá donde Donald Trump tiene su mansión, su campo de golf, su club, donde él pasa los fines de semana. Yo allá estuve predicando en... ¿Cuántas iglesias predicamos allá? Sí, en varias, ¿no? En varias iglesias fui invitado a predicar allá. Linda esa ciudad. Y mire, la ofrenda que le dan a un copastor, hay plata en esa ciudad. Entonces, si fuera por yo escoger una ciudad, pues me voy para West Palm Beach. El clima, súper bonita. Yo estuve predicando en una iglesia donde la gente llegaba en unas camionetas Mercedes-Benz así, wow, y me dieron una ofrenda tremenda. Después de que prediqué, nunca más me volvieron a invitar. Porque ustedes saben que yo nunca jamás voy por una ofrenda. A mí esas cosas no me interesan, me importa la salvación de la gente. Y que la gente no solamente sea salva y entre al cielo, sino que la gente en esta tierra sea luz. Porque Jesús dijo que somos llamados a ser luz, sal de la tierra. Amén. Y usted puede tener un Mercedes-Benz. Pues, gloria a Dios si usted tiene un Mercedes-Benz. Pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está trabajando para el Señor, y el Mercedes-Benz es una consecuencia de que Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido. Pero si su enfoque es el Mercedes-Benz, yo le digo arrepiéntase, porque tiene codicia, tiene vanidad, tiene vanagloria, y lo que usted sueña en él es el Mercedes, y el amor del Padre no está en usted. Entonces usted no se mueve caprichosamente, usted se mueve por la voluntad del Señor. Usted le ora, le busca, le pregunta, Padre, ¿qué quieres en esto, en esto, en esto? Y Dios le responde. No se mueva caprichosamente. Busque a Dios en su corazón, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Eso es lo más importante porque lo va a llenar de fuerza. Y vamos a leer Deuteronomio 25. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Cuando el cristiano no tiene temor de Dios, está débil espiritualmente. ¿Qué significa no tener temor de Dios? No tengo iglesia. No tengo iglesia y estoy tranquilo. Voy aquí o voy allá, me da lo mismo. Miro al pastor como cualquier otra persona más. Sí, hay gente que menosprecia mucho, mucho el ministerio que un pastor tiene y no sabe que lo que le está haciendo al pastor se lo está haciendo al Señor. Porque Dios, el Señor, nos dejó pastores para que los honremos y los obedezcamos. Y como lo leímos en Hebreos 13:7, imitemos su fe. Entonces, si su pastor está comprometido con el crecimiento espiritual, con el cambio en esta ciudad, ¿no se supone que usted debería imitar eso? ¿Y cómo lo está haciendo, hermano? Le doy una clave, por lo menos apoye a su pastor en oración. Los días martes, a veces los martes, los miércoles, los jueves, estoy entre Shekinah y Harvest House. Entre 9 de la mañana y 11 de la mañana, yo necesito oración. Este jueves en Harvest House, espiritualmente conté el testimonio, fue muy difícil. ¿Y qué sentí? Que necesitaba apoyo en oración. ¿Qué sentí? Que no había nadie orando por mí. Entonces, ¿qué necesito? Usted puede estar trabajando o usted pueda tener un momento libre. Ore por su pastor, ore la noche anterior, ore en la mañana. Métase conmigo en este trabajo de salvar homeless, de salvar gente de la calle. Yo no le pido que venga conmigo, pero le estoy rogando, ore por mí. Yo ni siquiera les estoy pidiendo dinero, les estoy pidiendo oración. Oración, intercesión. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el poder de Dios. Yo no quiero ir allá a perder mi tiempo. Yo quiero el poder de Dios.
Yo quiero ver esos jóvenes libres de la droga. Libres. Pero necesitamos el poder de Dios y para eso necesitamos orar. Entonces, la persona que no tiene temor de Dios en este tipo de cosas, decide una cosa como la otra y no le interesa. Cuidado, cuidado, porque tiene características de ese espíritu de Amalek. Significa que es débil espiritualmente, que es muy vulnerable a los ataques espirituales. Muy vulnerable. Otra característica. Dios aquí nos acaba de decir que Él quiere que se acabe por completo este espíritu, que debe ser destruido. Es la orden de Dios. Lo acabamos de leer acá, pero también está en Éxodo 17. Uy, Dios mío, me pasé hartísimo el tiempo. Ya va a ser la 1. Yo les dije que era estudio bíblico, hermanos. Si es que si fuera predicación sería más corto. Pero estudio bíblico, así es que está caliente. ¿Alguno tiene frío? Y estoy que me aso acá. Entonces, téngame paciencia. Voy a terminar esta parte. No voy a dar todo el estudio bíblico hoy, porque entonces ahí sí nos llegaría aquí la hora de la comida. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios quiere que este espíritu sea completamente eliminado de la vida del cristiano. Un espíritu que se caracteriza por debilitarme, porque yo soy siempre vulnerable, y especialmente vulnerable ¿a qué? A las cosas del mundo. Es un trabajo conjunto, porque las fuerzas de Satanás siempre trabajan en equipo, siempre trabajan en equipo. Entonces la persona ve estas características de debilidad en el cristiano, y entonces se le pega un espíritu de estos, y sabe que cuando está débil, lo desanima, lo indispone contra el pastor, lo indispone contra la iglesia, lo indispone contra un hermano. Y entonces dice, pero es que allá va a estar este hermano, ¿para qué voy a la iglesia? No, yo mejor allá no voy. Y el pastor no me saludó hoy, yo no vuelvo. Entonces este espíritu se le pega a gente débil, inmadura espiritualmente, con complejos y cosas. ¿Para qué? Para fregarle la vida. Para que la persona no crezca. Para sacarlo del camino. Estos espíritus fueron combatidos por el rey David y fueron terminados por los hijos de un hombre en tiempos del rey Ezequías, un hombre llamado Simeón. Eso lo vamos a ver en el primer libro de Samuel 27, 8 y 9 y en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, 41 al 43. Leamos el de primero de Crónicas, leemos un par de versículos más y oramos para cerrar. Entonces, primer libro de Crónicas, siempre me confundo porque el primer libro de Crónicas es el último del Nuevo Testamento en la Biblia que yo leo. Entonces siempre me voy para atrás, pero no, el primero de Crónicas está aquí en nuestras Biblias, es adelante. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 41 al 43. Entonces nos dice, y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy. Wow, cualquiera diría gloria a Dios, acabaron con Amalek. Espérenme un momentico. Y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los capitanes de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Peletías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. Entonces, si nosotros hiciéramos un estudio bíblico solo con este versículo, diríamos que el pueblo de Dios eliminó completamente a Amalek. ¿Sí o no? Sí, eliminó completamente a Amalek y entonces ya quedaron libres de esa amenaza. Pues resulta que no fue así. Ellos eliminaron a los que estaban allí,
Pero la orden que Dios había dado de destruirlos completamente, que le dio primero a Saúl y que salvó a su rey. Y vino el profeta Samuel y fue el que le cortó la cabeza y lo cortó en pedazos. Pero los que no estaban aquí y se les escaparon, ellos fueron los que estuvieron a punto de exterminar a los judíos en su totalidad. Y le quiero hoy enseñar este principio de este espíritu y con eso vamos a terminar hoy. Vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 3. Esther capítulo 3. Versículos 5 y 6. Mire, dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Quién es este malvado Amán? Amán el amalecita. Este es un espíritu de esos que si uno no le mete machete continuamente, vuelve y crece. Y vuelve y me levanta un ataque. Y cuando creo que estoy firme, vuelve y me da una muenda y una sacudida y vuelve y me bota al suelo. Porque el objetivo de este espíritu Amalek es acabar con los débiles. Ese es el objetivo de ese espíritu. Tiene guerra contra el cristiano, tiene guerra contra el pueblo de Dios. Pero muchas veces el cristiano débil, inmaduro, menosprecia las advertencias de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice, hijo, tiene esto en su vida, dele machete hasta que lo acabe. Y la persona dice, sí, por lo general, ora por eso unos días, un par de semanas, y piensa que ya quedó bien. Sigue identificando que hay problemas, pero no ora y no le vuelve a meter machete. Ahí lo deja, y ahí lo deja, y ahí lo deja. Este espíritu se calla, se queda calladito. Pero no se imagina la fuerza que llega a coger. Y cuando llega el momento y lo encuentra usted mal parado, dice, llegó el momento de acabarlo. Este hombre que había escapado, su familia, había escapado de los que trataron, tanto David como los hijos de Simeón, que trataron de acabar, de exterminar por orden de Dios, pero que ellos lograron escapárseles. Eran poquitos siglos atrás, pero fueron creciendo y creciendo. Y cogieron tanta fuerza que este llegó a ser el segundo en aquel imperio medo-persa. Y cuando tuvo la autoridad, vino delante del rey a decirle, hay un pueblo que ni te honra, ni te respeta, ni comparte las costumbres, dame autoridad para acabar con todo ese pueblo. Y era el pueblo judío. Curiosamente, el mismo pueblo al cual Dios le había dado la orden de exterminarlos y destruirlos. Y el pueblo judío tiene esa característica, que no logra una obediencia completa, perfecta para con Dios. Los judíos tienen esa característica. Por eso muchos judíos rechazaron a Jesús. Y muchos judíos hasta el día de hoy rechazan a Jesús, porque no les gusta la obediencia perfecta a la palabra de Dios. Cuestionan, juzgan cosas. Y por eso les pasa lo que les pasa. Les pasa lo que les pasa. Este es un espíritu que ataca a la gente desobediente. Y yo quiero leerle eso para que usted entienda ese principio. Ellos atacan a los desobedientes. Números capítulo 14. ¿Están aprendiendo?
¿Están contentos o están tristes? Están como regañados. ¿No? ¿No están regañados? ¿Están contentos? ¿Están aprendiendo? Dele gloria a Dios, hermano. Estamos aprendiendo Biblia. Estamos viendo pura guerra espiritual. ¿Sí? ¿Esta es la guerra espiritual? Pastor, ¿y en qué parte habla sobre que Amán era descendiente de Amalek? No, tiene que mirarlo ahí en el libro de Esther. Yo acabo de leer el libro este. El agageo. Oh, ya. Cuando habla Damán, el agageo. Sí. Amalecita. ¿Qué les dije? Números capítulo 14. Versículos 41 al 45. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. ¿A qué les está diciendo Moisés? Desobedientes les está diciendo. ¿Por qué no hace caso? No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron. ¿Qué es la obstinación? Obstinación no es fe. Obstinación es como un orgullito por ahí de que Dios está conmigo porque está conmigo y amén. Obstinación no es fe. Es un pecado como la hechicería, como la brujería. Fue el pecado que tuvo el rey Saúl. En primero de Samuel, si no estoy mal, en el capítulo 3, dice que la obstinación es como pecado de adivinación. Y dice, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta ahora. Entonces es un espíritu que derrota a los desobedientes. No, son débiles. Pero el débil tiene mucho esa característica de la desobediencia. ¿Qué es una persona fuerte espiritual? Una persona obediente. No una persona que lo sabe todo. En Dios no se trata de cuánto usted sepa. Usted puede ser un teólogo. Usted puede ser un teólogo, pero ser terriblemente desobediente a lo que Dios le dice que haga y todo. No, usted vive para hacer su voluntad y se vuelve un teólogo bien vanidoso y abre un canal de YouTube y tiene miles de seguidores. Eso no significa que Dios esté con usted. Tener miles de seguidores no significa que Dios esté con usted. O que le vaya bien en todas las cosas de esta tierra no significa que Dios esté con usted. Para nada, hermano. Para nada. Usted puede ser muy bueno en lo que usted hace y puede que prospere y le vaya súper bien en todas las cosas. Eso no significa que haya sido Dios el que le dio eso. El diablo también prospera, hermano. El diablo también prospera. Entonces, este es un espíritu que le encanta a la gente desobediente. La gente que no hace caso. La gente que escucha la predicación y dice, ah. Esa gente tiene un peligro. Y yo se lo quiero hoy volver a repetir para que se salga de este lugar clarito. Hay un peligro. Hay un peligro. Estamos en tiempos muy difíciles donde el diablo está detrás de gente con llamados, de gente que tiene dones, de gente que tiene promesas de Dios. El diablo está detrás de todos esos para acabarlos, para que no se levanten, para que no se metan con Dios. Jóvenes hijos de pastores, mire, el diablo les encantan los hijos de pastores. Les encantan los hijos del pastores al diablo. ¿Sí? Y esto de la desobediencia es grave, porque la desobediencia siempre va a traer derrota en Dios. Y aquí lo vimos clarito. Quiero terminar con esto, y voy a terminar con esto. Va conmigo al primer libro de Samuel. No, creo que está en él. Segundo libro de Samuel.
capítulo 1. Segundo de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer versículos 4 al 15. Al 8, vamos a leer. Dios levantó al primer rey sobre Israel llamado ¿cómo? Saúl. Y una de las primeras órdenes que Dios le dio a Saúl, ¿cuál fue? Una de las primeras órdenes que Dios le dio a Saúl, ¿cuál fue? De acabar con un pueblo llamado Amalek. De no dejar ni uno solo de ellos. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl, perdón? Los atacó, pero Dios le dijo, no quiero que deje ganado, no quiero que cojan ninguna de las cosas que ellos tienen, o sea, todo lo que hay en esa gente, bienes, ganados, todo me lo destruye, no quiero que quede nada. Nada, era la orden de Dios, destruir completamente eso. ¿Y qué dijo Saúl? Como la mayoría de cristianos hoy, dijo, amén, Señor. Y se paró firme, levantó el ejército y fue y arrasó con todo, menos con el ganado, con algunas cositas materiales que les gustaron y el rey. Y en eso que ellos salvaban y dejaban algunas cosas, les volvieron a quedar sobrevivientes. Y esos poquitos sobrevivientes, ¿cuál es el principio? Que usted lo deja poquito, pero dele un tiempito y vuelve y crece. ¿Qué tenía que haber hecho Saúl? Hacer caso. Acábelo, hijo. Si Dios pone una predicación en mi corazón para yo hablar acá un estudio bíblico y hablo de espíritus y hablo de cosas, hermano, créame que el Señor quiere que usted se meta con Él y usted le pregunte a Dios, ¿por qué el pastor está hablando de esos espíritus? ¿Por qué el pastor está hablando tanto de la desobediencia? ¿Por qué tanto está hablando de los caprichos? ¿Por qué está hablando tanto de la pornografía? ¿Por qué tanto está hablando de la codicia? ¿Por qué tanto hablando de esto, de la incredulidad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo en mí y usted empieza a meterse con Dios y el Señor le dice, sí, hijo, mire, tiene esto, esto y esto. ¿Y entonces usted qué hace? Comienza, ya les he enseñado cómo. A humillarse, a arrepentirse, a pedirle perdón a Dios y decirle, sácame esto, Señor. Hasta que usted, ¿qué? Metido con Dios, usted le echa machete a todo eso y lo tumba y lo acaba. Y lo destruye en su vida. Amén. Pero si usted no hace esas cosas, si usted no es diligente en lo de Dios y vuelve otra vez, sale el culto, que vamos a almorzar, qué película vamos a ver y mañana qué vamos a hacer y otra vez ocupado y otra vez el Facebook y otra vez las redes y otra vez esto y el mall y eso chiquito que usted dejó vuelve a crecerle. Y este es el ejemplo para que usted se meta realmente con el Señor, hermano. Nos metamos con Dios a ver qué hay aún que el Señor quiere completamente destruir en nosotros. Dice el versículo 4. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y sus muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. ¿Quién mató a Saúl?
Un amalecita. ¿Quién se levantó contra el pueblo judío estando en Susa, la capital del reino de Medo y de Persa, para exterminar a todos los judíos? Una amalecita. ¿Quién es el que está impidiendo el crecimiento espiritual en la vida hoy de la gente? Esos espíritus, esas áreas que me han pasado los años y no he logrado romper en Dios. Cuando Jesús dijo que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, Jesús estaba diciendo eso en serio. Hay algo como la verdadera libertad en Dios. Cuando uno siente, este gigante ya le corté la cabeza. Gracias, Señor. Vamos por el siguiente. Y sigue usted en esa batalla espiritual, luchando contra los gigantes en su vida. Y usted va a ser una persona de victoria. Y va a ser una persona de unción y de poder. Porque cuando usted logra vencer esos espíritus, usted puede ayudar a otros a vencerlos. Y ya comienza a usted a convertirse en un instrumento de Dios, en un siervo de Dios. El siervo de Dios no es el que se sienta aquí a predicar la palabra. El siervo de Dios es el que es útil para Dios. El que puede enseñarle a otro a ser libre de aquello que ya Dios le libertó. Aquel que con autoridad puede enseñar algo, porque ya lo ha podido vivir en su propia vida. Y si a usted Dios lo sembró en esta iglesia, es porque Dios lo quiere usar, hermano. Mínimo lo quiere usar en la oración, mínimo en la intercesión. Mínimo. Pero hay muchas cosas más. Muchas cosas más en las cuales Dios lo quiere usted usar. Amén. Es el mensaje que el Señor hoy puso para que predicara. Eran como 2 mensajes en uno. Pero vemos un cumplimiento profético y con eso que está pasando en Irán. Y que debemos entender que Dios nos da las armas y todo para lograrlo. Él tiene el poder, nosotros lo podemos lograr de su mano. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay, te damos alabanza y gloria, Padre. Por el nombre del Señor Jesucristo, Señor, y por su sangre, venimos ante tu altar, Dios, ante tu trono, a darte honor y gloria, Señor. A pedirte, Padre, que escudriñes nuestras mentes y corazones, y que saques a la luz todo lo que nos está oculto. Que muestres qué espíritus que no son tuyos hay en nosotros, Dios. Que muestres cadenas, ataduras, yugos. Que nos reveles esto, Padre, para poderlo romper. Hoy oro, Dios, en el nombre de Jesús, por un poder especial, Señor, para podernos meter contigo, a romper todas estas cosas en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Ataduras en la carne, en los ojos. Ataduras, Señor, maldiciones generacionales. Espíritus de Madián, de Amalek, Señor. Espíritus de Jezabel. Espíritus de Atalía, de Absalón. Espíritus de Balac y de Balaam. Espíritu, Señor, del mundo, de codicia, de lujuria, de lascivia, de inmundicia, de fornicación. Espíritus de ruina, espíritus de miseria, toda área de orgullo, de obstinación, de altivez, de prejuicio. Padre, queremos que todo esto sea destruido en nosotros.
en el nombre de Jesús de Nazaret. No queremos que quede nada, nada, Señor. Que podamos, Señor, experimentar verdadera libertad en todas estas áreas. Que lo que son iniquidades, Señor, como el orgullo, como la altivez, como el prejuicio, como el control, sean completamente demolidos por tu poder. Pero lo que sean, Señor, espíritus, sean sacados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy yo oro, Padre, para que haya liberación sobre este pueblo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu timorato, todo espíritu de cobardía, Señor, es atado y enviado al abismo, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu del mundo es atado y enviado al abismo. Todo espíritu de codicia, de vanagloria es atado y enviado al abismo. Todo espíritu de Jezabel es atado y enviado al abismo. Y sobre este pueblo, Señor, libertad. Ayúdanos a romper el menosprecio por tus cosas, por tu iglesia, por tus autoridades. Ayúdanos a romper eso, Señor. Tanto menosprecio, tanta falta de entendimiento y de sujeción. Y por favor, Padre, trae entre nosotros amor, unidad, Señor. Unidad, pero la del Espíritu, Dios. Que podamos ser uno en ti, Señor, para que el mundo sepa que somos enviados tuyos. Ser uno en ti, Señor. Toda esta iglesia, somos pocos miembros, pero hemos de estar unidos con un propósito firme de glorificar a Cristo. No simplemente venir el domingo acá, Señor, sino de glorificarte, de traer almas, de invitar gente, de predicar tu palabra, de no parar, de no darle lo mejor de nosotros al trabajo, al mundo, a la familia, sino a ti. Nadie puede servir a dos señores, amará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Señor, que los trabajos sean para nosotros cosas secundarias, pero que lo principal sea lo tuyo, Dios. Que lo principal seas tú, Jesús. Tú, Señor. Y que este pueblo venga con gozo, con alegría a cada tiempo contigo, Señor. Que cuando se abra la Biblia la gente tenga sed y hambre de ti, sed y hambre de conocer, de aprender, Señor. Tú eres el único que puedes atar estas cosas, Dios. Y yo te pido por este pueblo, Señor, que puedas, Señor, ver en nosotros, Dios, disposición, voluntad, Señor, entrega, amor, servicio, Señor. Que tú puedas ver en nosotros adoración, fidelidad, Señor. Que tú veas cosas lindas y agradables en esta iglesia para que derrames tu Espíritu Santo acá, Señor. Para que podamos salir en el poder del Espíritu, Dios, a predicar ahora sí tu palabra, a libertar a los cautivos, Señor. Dios, queremos ver el reino de los cielos, Señor, venir sobre esta ciudad. Y que esta iglesia, Señor, sea usada, Señor, contra el mal. Quita el espíritu de temor y de cobardía de tu pueblo en el nombre de Jesús. Déjanos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor. De ser valientes, Dios, esforzados y valientes para tu reino, Padre, para tu reino. Quita todo amor por las riquezas. Quita, Señor, todo esto, Señor. Todo miedo por perder lo material, por perder a las personas, por agradar a los hombres. Quita todo esto. Ayúdanos, precioso Rey. Te necesitamos. Pues yo te pido por cada persona, Señor, que ha venido a este tiempo, los que vinieron, los que se conectaron, que reciban, Señor, de ti. Que reciban, Señor, la recompensa de buscarte, Padre, los beneficios, Señor, de ser entendidos y esforzados. Y permite que esta semana, Señor, sea una semana de despertar. Dios, cosas importantes están pasando a nuestro alrededor. El mundo está experimentando tu justicia. Y eso debe darnos alegría, pero también, Señor, debe recordarnos nuestra misión. Dios, por favor, úsanos. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Y levántanos en la oración, en la intercesión, Padre. En el nombre de Jesucristo. Señor, yo hago el llamado con amor. Yo hago la invitación. Pon en tu pueblo, Señor, el querer como el hacer. Pon en tu pueblo el deseo. No hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino el deseo de decir, el pastor me exhortó con amor, tiene razón.
Yo necesito despertar. Yo necesito poner a Dios primero. No hay nada más importante. Señor, Dios, te amamos mucho. Te presentamos nuestros diezmos y ofrendas, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Te honramos, Dios, porque eres tú el que nos da, Señor, el sustento. Eres tú, Señor, el que nos da para todas las cosas que nosotros podemos, Señor, tener. Eres tú, Padre, de tu mano que proviene, no de nosotros, sino de ti. Por eso te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, yo antes de terminar el culto, termino orando, Señor, por estas dos personas especiales. Quiero llamar a mi hermanita Olgi para acá y a mi suegra. Gracias, Dios.